El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la Sagrada Escritura afirma que Dios se ha revelado de muchas maneras y de muchas formas. Dios ha hablado al mundo, a todas las culturas. Y dice, y últimamente, Dios nos ha hablado por su Hijo bendito, por Jesucristo nuestro Señor. Esto es algo maravilloso que antiguamente pocos entendían, pero Dios se ha ido revelando, dándose a conocer poco a poco, de una manera progresiva. El apóstol San Pablo, el apóstol San Juan y los demás apóstoles han comprendido perfectamente esto. Incluso alguno de ellos decía que Dios nos ha ido alimentando como se alimenta a un bebé. Cuando era niño hablaba, pensaba y sentía como niño, pero fui creciendo y ya empecé a comprender las cosas como una persona adulta, como una persona mayor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la primera lectura que hoy hemos escuchado, tomado del libro de El Éxodo, nos habla diciendo que en ese caminar, en la búsqueda de su tierra prometida, el pueblo de Israel, atravesando el desierto, recibe el mensaje de Dios a través de Moisés y le dice que se va a manifestar a todo el pueblo. Convoca a todo el pueblo para que directamente vayan a escuchar la palabra de Dios. Y miren, cuando llega el momento, nos dice que las montañas empezaron a temblar y que empezaron a humear, que parecía un horno encendido, de manera que el pueblo se llenó de terror por la fuerza y el estruendo con que Dios estaba hablando. La palabra religión tiene algunas etimologías muy interesantes.
nos dice que una de esas etimologías es re, que significa volver a, como cuando usted reenvía un mensaje que no fue bien recibido, o como cuando usted reimprime. Re significa volver a imprimir, escribir, etc. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en esta experiencia del pueblo de Dios que escucha la palabra, ellos tuvieron esta experiencia cerca del monte Sinaí. Y entonces Dios le va a pedir a Moisés que suba, porque ahora la voz de Dios va a quedar en las tablas de la ley, en sus mandamientos. ¿Y por qué dije que teníamos que pensar en la palabra religión? Porque la palabra religión nos dicen los estudiosos de la lengua que es volver a y legere, relegere, religión, relegere. Con esto está haciendo mención de que tal vez no hemos sabido leer la ley de Dios, la voluntad de Dios. Nos hemos leído mal y entonces la religión es la capacidad de volver a leer el mensaje de Dios. Ya no en un papel, en una piedra, sino dice Dios, ahora escribiré mi ley en su corazón. Entonces, lo que la religión nos permite leer la voluntad de Dios en nuestro corazón y en la conciencia. Aunque también es cierto que algunos otros etimologistas nos dicen que no solamente es relegere, sino también reeligere, es decir, volver a elegir. Habiendo puesto dos caminos Dios, el de la vida y el de la muerte, el de la verdad y de la mentira, tal vez hemos elegido mal y quisimos construir sobre un camino que Dios nos había dicho, eso te lleva a la destrucción, todo reino dividido lleva a acabar con lo que les he estado mostrando. Entonces religión volvería reeligere. No habías elegido a Dios, habías elegido tu capricho, habías elegido no sé qué. Y entonces eso es lo bello de la religión, que nos permite volver a elegir. Y hay otra tercera palabra de la que los estudiosos de la lengua nos dicen que significa la palabra religión, y es religare, religar. Con esto dice que Dios nos creó ligados a Él, en un abrazo. Podíamos hablar, podíamos convivir, vernos cara a cara, y por la terrible experiencia del pecado, nos desatamos, nos alejamos unos de otros, de manera que la religión es la manera de volvernos a ligar con Dios, a abrazarnos, amarnos. Anoche estábamos con un matrimonio que pronto va a celebrar sus primeros 25 años de vida matrimonial. Y yo les aconsejé que por favor buscaran el mismito lazo que se les colocó el día de su boda, porque también para hacer la voluntad de Dios quedan ligados el uno con el otro para toda la vida. Y sí, gracias a Dios, buscaron entre sus recuerdos y claro que tenían ese lazo. Y el vestido y todo esto, ¿verdad? De manera que hay un encuentro entre Dios y su pueblo. En el libro del Apocalipsis se nos dice que la novia, la esposa de Dios, la esposa del Cordero, es la iglesia y que ella se ha embellecido como una novia.
De manera que todo esto nos habla acerca de lo que es la religión, el escuchar la palabra de Dios, el saberla leer en nuestro corazón y de una manera progresiva encontrarnos con esa palabra de Dios. Pero el Evangelio de hoy, mis queridos hermanos, nos presenta a los apóstoles preguntándole a Jesús por qué nos habla en parábolas, en comparaciones. Y entonces Jesús dice que nos habla en parábolas porque Él quiere que la conversión y el seguirlo sea verdaderamente voluntario. A nadie forza. San Agustín dirá, el Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Quiere que tú seas partícipe de tu salvación y de la salvación de los demás. Queridos hermanos, Jesús nos habla en parábolas, dice, para que viendo no vean, para que oyendo no escuchen, sino que queda en la responsabilidad de cada quien no endurecer el corazón y escuchar el mensaje profundo que Dios nos está dando, que Jesús nos está dando en cada una de sus parábolas. Miren, queridos hermanos, las parábolas de Jesús no son cuentos para entretener a nadie. No se trata de hacer circo. Se están hablando de los misterios más profundos que nos afectan en la vida a todos y a cada uno de nosotros. No se nos está narrando la historia de Alice in Wonderland, el mítico país de las maravillas de Alicia, al que le llaman Wonderland, el país de las maravillas. No hay que hacer nada. Los ríos llevan limonada. Los perros son de chocolate. Las gallinas ponen los huevos ya cocidos. No hay que hacer nada. Yo le llamaría mejor Lazyland, el país de los flojos. De manera que están las maravillas de Dios en las parábolas. Se nos habla acerca del misterio de salvación y también del misterio de la oscuridad. El sembrador puso buena semilla y el enemigo del sembrador puso cizaña. ¿Por qué parecen tener éxito los malos, los corruptos, los corrompidos, los corruptores? ¿Por qué el pobre sufre? Llegará el momento de la cosecha y Dios enviará a sus ángeles y quedará bien claro lo que es semilla y lo que es cizaña. El papel de nuestras acciones chiquititas en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, el valor de aquellos que trabajan por el reino de Dios, la semilla de mostaza, la semilla más pequeña que conocían sus contemporáneos, se convierte en un gran arbusto en el que aún los pájaros pueden construir sus nidos. La bondad de Dios. Un hombre tenía 2 hijos y el más pequeño dijo, dame la parte de la herencia que me toca. Fue y malgastó. Y lo único que construyó fue su desgracia. No le daban a comer, no le permitían comer ni siquiera lo que le daban a los puercos. Y en aquel tiempo no existían reglas sanitarias como el día de hoy. Dios es bueno, que nos está esperando por
rojos que sean tus pecados, Dios te los perdonará y tu alma quedará blanca como la nieve. Y así, mis queridos hermanos, tenemos un tesoro escondido en nuestro corazón y a veces está tan escondido que ni siquiera nos damos cuenta. Pero el que se da cuenta, vende todo lo que tiene y lo pone a la disposición de ese tesoro, el valor de tu propia vida, de tu propia espiritualidad. Y entonces vas construyendo el reino de Dios, su justicia. Y el reino de Dios y su justicia no se mide por cantidades estrafalarias. La antífona del Aleluya el día de hoy dice: te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste los secretos del reino a la gente poderosa y a la gente grande, y se la concediste a la gente sencilla. Por eso, mis queridos hermanos, muchas veces habló Dios a los pueblos, a las personas, y fue progresivamente creciendo esa revelación hasta llegar a lo sencillo de las parábolas, para que cada quien sea libre de ser arquitecto de su propia vida y existencia. De suyo, el Señor no nos está dando clases de albañilería, nos está hablando de nuestra vida y de nuestra espiritualidad. El hombre sabio escuchó mi palabra y construyó sobre roca. Vinieron los temblores, vinieron las corrientes de aire y de agua, y esa casa no se colapsó. El hombre tonto escuchó mi palabra y construyó sobre arena. Vino las corrientes de agua, soplaron los vientos y la destruyeron. Por eso el Señor nos habla en parábolas, para que viendo, si tienes el corazón abierto a la voluntad de Dios, veas, para que escuchando la voz del Señor, construyas tu vida sobre roca. Para eso, por eso nos habla el Señor en parábolas. Y dice el Señor, el que tenga, se le dará, y al que tiene poco, hasta eso poco que cree tener, se le quitará. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el Señor dice que con Él lo tenemos todo, y sin Él no tenemos nada, ni vida, ni matrimonio, ni hijos. Sin Cristo en nuestra vida no tenemos nada. Todo es polvo en el viento. Everything is dust in the wind. Nos ponemos de pie para hacer oración por aquellos a quienes les hemos prometido acordarnos de ellos y ofrecer la Santa Misa, para que el Señor escuche la plegaria de nuestros corazones. Roguemos al Señor. Por las intenciones del Santo Padre, para que su voz sea escuchada y construyamos todos juntos el reino de Dios y su justicia, roguemos al Señor. Pidamos por nuestros enfermos, especialmente hoy por Virginia García, para que el Señor la fortalezca con su gracia y con una salud muy estable, roguemos al Señor. Por todos y cada uno de nosotros, para que el Señor nos permita escuchar su voz, su palabra, y la utilicemos como base de nuestra vida, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, por la intercesión de tu dulce y santa Madre,
Amén.